días, amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es 22 de marzo del 2023, es miércoles. Vamos a dar paso a la lectura de algunas de las efemérides que consideramos más importantes para el día de hoy. El resumen del resumen. Por cierto que hoy es el Día del Agua, el Día Mundial del Agua, y te vamos a explicar por qué. Para 1517, una expedición encabezada por el conquistador español Francisco Hernández de Córdoba descubre para ellos Campeche, cuyo nombre obedece a que los nativos le llaman Campeche, que significa lugar de serpientes y garrapatas. En 1519, la expedición de Hernán Cortés llega a las riberas intermedias del río Grijalva, descubierto y bautizado así por Juan de Grijalva, y se pone en contacto con los habitantes originarios. En 1611 parte del puerto de Acapulco hacia Japón Sebastián Vizcaíno, enviado del virrey Luis de Velasco II, con la encomienda de agradecer a los jefes japoneses Ieyasu e Hidetada el auxilio que brindaron al gobernador de Filipinas Rodrigo Vivero en el naufragio que tuvo. En 1662 muere en Puebla, la cronista, biógrafa y religiosa Francisca del Espíritu Santo. Ella profesó el 5 de junio de 1623 y ocupó casi todos los cargos del monasterio. Escribió las biografías de las madres Melchora de la Asunción, Mariana del Sacramento y Francisca de la Natividad. Había nacido en 1608. Para 1803 tenemos una visita muy importante a nuestro país. Procedente del Perú y Ecuador, arriba al puerto de Acapulco la corbeta Pizarro, con dos personajes distinguidos, Alejandro von Humboldt y Aimé Bonpland, ambos científicos, el primero alemán y el segundo francés. Esta histórica visita ha de ser trascendental para la ciencia y para México. Al respecto de Alexander von Humboldt, te dejamos en la parte de abajo una liga para que vayas a consultar una efeméride filatélica. En 1835 es fundada la Academia Mexicana de la Lengua, presidida por José Gómez de la Cortina, cuyos primeros integrantes son Andrés Quintana Roo y Manuel Gorostiza, entre otros. En 1847, la escuadra norteamericana de invasión a México, que se encuentra en el puerto de Veracruz desde el día 13 de este mismo año, prosigue su bombardeo sobre la ciudad. El pueblo y las Fuerzas Armadas oponen patriótica resistencia. También en 1847, tras de prestar juramento la noche anterior en la villa de Guadalupe Hidalgo, Distrito Federal, hoy toma posesión de la presidencia de la República el general Antonio López de Santa Anna, en una de las varias veces que tomó la presidencia. En 1859, el general Santos Degollado, ministro de guerra del presidente Juárez, con las fuerzas republicanas a su mando, amaga a la Ciudad de México, que está en poder de los conservadores del presidente Miguel Miramón. Su objetivo es distraer las fuerzas de Miramón para que no se concentren en Veracruz, asiento del gobierno de Juárez, ya que tratan tenazmente de vencerlo. En 1861 muere en la Ciudad de México el distinguido político liberal don Miguel Lerdo de Tejada, quien naciera el 6 de julio de 1812 en el puerto de Veracruz. Él participó en la política desde muy joven, fue presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de México, oficial mayor del Ministerio de Fomento y después encargado del despacho del propio Ministerio de Santa Anna. Cuéntame una de cine, por favor. En 1872 nace el pionero del cine mexicano Salvador Toscano Barragán, iniciador del cine histórico, con obras como La Decena Trágica en México. Él fue hijo de la escritora Refugio Barragán de Toscano. Él fallece el 14 de abril de 1947. Y para que vayas a profundizar sobre este importante personaje de la cinematografía mexicana, te dejamos en la parte de abajo una liga.
En 1923 nace en la Ciudad de México Alberto Beltrán, quien se distinguirá como excelente dibujante, grabador, diseñador y escritor de ideas progresistas. Uno de los máximos exponentes de la escuela mexicana y socio fundador del periódico El Día. Él muere el 19 de abril del 2002. En 1927, en México se funda el Club Deportivo Cruz Azul cuando los trabajadores de la cooperativa La Cruz Azul SCL querían participar en deportes decidiéndose por el fútbol. Están de fiesta los habitantes de La Noria. Para 1999 se instituye el Día Mundial del Agua, luego de una resolución adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 22 de diciembre del año anterior. Esto dado la importancia de la conservación del recurso, ya que es un porcentaje mínimo el agua potable que tenemos disponible en el planeta. Para 2018 se inaugura el Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí. Es el primer espacio museístico del mundo dedicado al artista surrealista de origen inglés, donde se exhiben esculturas, joyas, obra gráfica y objetos personales de la autora. En este lugar se devela una placa conmemorativa y realiza un recorrido por las nuevas instalaciones. En el ámbito internacional tenemos de mencionar que en 1832 muere el novelista y dramaturgo alemán Johann Wolfgang von Goethe, cuya obra literaria precede y es representación máxima del romanticismo. También sobresale por su trabajo filosófico y también su trabajo científico. Él estableció una teoría del color. Él nace el 28 de agosto de 1749. Y para que vayas a profundizar en su conocimiento, te dejamos en la parte de abajo una liga. En 1923 nace el mimo francés Marcel Marceau, creador del personaje Bip, con la cara pintada de blanco, unos pantalones muy anchos, una camisa de rayas y tocado de una chistera muy vieja de la que sale una flor roja. Es considerado el mejor mimo del mundo. Él muere el 22 de septiembre del 2007. En la vocacional yo tuve un maestro de teatro que fue alumno de Marcel Marceau y qué bien le aprendió, el profesor Jorge Camarena Coronel. En 2017 ocurre un atentado en la zona del Palacio de Westminster, en Londres, perpetrado por el autoproclamado Estado Islámico, causando 4 muertes y 20 heridos. Resulta que el año anterior, en la misma fecha y debido a los mismos autores, en la capital belga hay un atentado también semejante. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta, síguenos en este canal, pídele a la campanita que te avise cuando publicamos. Ve a leer nuestro blog, tienes mucho material para ti. Cuando te encuentres aburrido, ahí te vas a desaburrir.